Buenos días amigos, de nuevo Mariano Izquierdo con ustedes y hoy para tratar del tercer elemento de la responsabilidad civil. Recuerden, hemos hablado de la acción u omisión, hemos hablado del daño, toca hoy hablar de la relación de causalidad. Sin duda, el elemento que en cualquiera de las jurisdicciones que utilicemos o en cualquiera de los países, ustedes vienen de diferentes lugares, ha causado mayor confusión, mayores problemas. Fíjense, tengo delante una noticia de periódico de hace tiempo que se titula "Un perro cae al vacío y provoca", observen el verbo, provoca 3 muertes consecutivas. Se trata de que aquel perrito que estaba en su balcón cayó al vacío y cayó sobre la cabeza de una anciana. Murió en el acto. A continuación, un montón de curiosos empezaron a arremolinarse alrededor del cadáver y el grupo desbordó pronto la acera, donde el tráfico se desarrollaba a gran velocidad. El caso es que un autobús arrolló a uno de los curiosos. El suceso es así de desgraciado, y cuando el estupor de los presentes no se había terminado aún, una persona sufrió un ataque cardíaco que le dejó allí muerto. ¿Es cierto que un perro y la caída al vacío del perro provocó 3 muertes consecutivas? En el mundo de las ciencias experimentales, ¿cómo diría yo? La causalidad es otra cosa. Todos saben que si juntamos ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, el resultado es pues el sulfato de sodio, que creo recordar yo por la química del colegio. Pero en la vida, cualquier hecho, cualquier suceso, es siempre resultado no de una, sino de varias concausas, varias circunstancias antecedentes. Y claro, aquí no estamos en ciencias experimentales, aquí tenemos que decidir a cuál de ellas se debe imputar el resultado dañoso. Recuerden que sin daño no hay responsabilidad civil, sin daño que resarcir no hay responsabilidad civil, aunque pueda haber responsabilidad penal, pero no es el caso. Y voy a utilizar como ejemplos algunos de esos que los americanos llaman leading cases, casos líderes, que pueden resultar muy reveladores. Y empecemos por uno muy clásico, muy conocido por todos los estudiosos de la responsabilidad civil, que es el llamado caso Palsgraf. Caso resuelto por el Tribunal de Apelación de Nueva York en los años 20 del siglo pasado, y que trató de una señorita que llegó muy pronto a la estación para esperar a su tren. Se sentó en un banco, allí pasaron varios trenes, y de repente apareció un caballero corriendo con un paquete debajo del brazo y que trató de subir al tren que ya estaba en movimiento. Los empleados del ferrocarril, cosa que tienen prohibida hacer, le ayudaron a subir. Y en el traqueteo, aquel hombre pues se le cayó el paquete que llevaba al suelo, y mira por dónde pues iba a montar unos fuegos artificiales en una ciudad cercana. Uno de los cohetes chocó contra el suelo y explotó, y la onda expansiva vino a hacer caer una báscula que estaba a 14 metros, situada justo encima de donde se encontraba sentada la señorita Palsgraf, provocándole graves lesiones. Y ella reclamaba daños y perjuicios a la compañía de ferrocarriles. ¿A qué concausa hay que atribuir el resultado dañoso? Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Vamos a Salamanca, Peñaranda de Bracamonte. Aquella sentencia, creo recordar que del año 59, sí, en la que el caso fue un empresario que llevó a sus trabajadores a trabajar en domingo, con lo cual transgredía la normativa del descanso dominical. Estaban trabajando allí y un polvorín de una fábrica de pólvora y municiones cercana estalló justo esa mañana, provocando la muerte de varios obreros. Las viudas demandaban por las muertes al empresario que había llevado a trabajar
a sus maridos aquella industria, aquella fábrica. Nuevamente varias concausas, las que determinan la explosión del polvorín, el haber ido a trabajar en domingo, porque si estuvieran en su casa no habría pasado nada, la contigüidad o cercanía de una fábrica en relación con la otra, varias concausas. Siempre son varias las concausas en todo supuesto daños. O aquel pavoroso incendio que sufrió el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza. El pequeño fuego originado en la cocina, estaban friendo churros, podría haber sido sofocado con facilidad, pero es que la organización terrorista ETA había colocado por allí material deflagrante e inflamable, pirogal y napalm, que era con lo que se quemaban las selvas del Vietnam, precisamente. Bueno, pues el caso es que murieron 78 personas y las familias de los muertos pedían daños y perjuicios al hotel Corona de Aragón. Podríamos seguir así utilizando unos casos y otros, por ejemplo aquel de la vaca, el caso de la vaca, que también fue de los años 50 del siglo pasado y que lo solucionó el Tribunal Supremo Español. Don Gregorio tenía vacas, se dedicaba a eso. Una de ellas se escapó del establo y se fue a morir al establo del vecino. Fueron reclamada la presencia de varios trabajadores del campo para retirar al animal y cargarlo en un camión, y así se hizo, pero el caso es que poco tiempo después uno de los operarios empezó a sentir ciertos síntomas de parálisis y quedó paralítico para toda clase de trabajo. Era responsabilidad del empresario del campo, que tenía vacas, porque el caso es que la pericial demostró que la hidrofobia no existía. Y es que aquellos obreros se habían sometido a un tratamiento antirrábico sospechando que la vaca había muerto por rabia. La hidrofobia no existía, habrá muerto por otra razón, pero el caso es que se demandaba al dueño del animal. ¿Podríamos utilizar algún caso más? Sí, los hay. El caso Banca Catalana lo tengo también a la vista. El caso Banca Catalana, en donde un administrador infiel consiguió la firma de los ancianos de aquella corporación gerontológica y se firmó cheques a su favor. Los presentó al cobro y en Banca Catalana se pagaron. Ciertamente, aunque el cheque hubiera estado bien expedido, se habría producido el daño de la misma manera. Pero el caso es que lo pagaron a pesar de que la fecha del cheque estaba mal. Solo tenía 3 dígitos. No era el año 1982, era el 198. Faltaba uno. Podría no haberse pagado, pero se pagó. ¿Era responsabilidad de Banca Catalana? Bien, casos líderes. Ante esto, los estudios, tanto en derecho civil como en derecho penal, han utilizado criterios clásicos para escoger qué concausa es a la que hay que atribuir el resultado. Y modernamente a esos criterios clásicos se han añadido otros, conformando un magma en donde a lo mejor no todo es claridad, sino que hay algo de confusión. Aquellos criterios clásicos básicamente han sido los siguientes. Primero, el de la equivalencia de las condiciones. Había una cancioncilla de Waterloo que decía: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un general, por un general se perdió una batalla, por una batalla se perdió la guerra, luego por un clavo se perdió la guerra. Claro, con eso acabaría Adán y Eva respondiendo por los gastos de la batalla de Lepanto. Pero la equivalencia de las condiciones lo que dice es que todas las causas concurren y cualquiera puede ser escogida. Y puestos a escoger, ¿por qué no escoger la primera? El resultado es que don Gregorio fue hecho responsable por la invalidez de aquel obrero que ayudó a transportar a la vaca, porque puso en marcha el proceso causal. Si no hubiera tenido vacas o no hubiera tenido establos o se hubiera dedicado a otra cosa, la vaca no se habría escapado de allí. En fin, la primera causa. Como se podría escoger la segunda o la tercera, cualquiera de ellas, porque si se quita una, no se produce el resultado de daños. Se utilizó durante
mediados del siglo XX en Alemania, mucho de lo de la equivalencia de las condiciones, con severas críticas por parte de algún autor, como aquel que decía: acabaría siendo responsable del adulterio también el carpintero que hizo la cama. Bueno, otra fórmula es la de la causalidad próxima, que fue precisamente la que se utilizó por el Tribunal de Nueva York para declarar que la compañía de ferrocarriles de Long Island no era responsable de las lesiones de la señorita Palsgraf. ¿Por qué? Porque estaba demasiado lejos. Causa próxima, causalidad próxima. La relación jurídica y los deberes de conducta tienen relación entre personas concretas y determinadas. Aquellos obreros, aquellos empleados del ferrocarril ayudan a subir en marcha a un caballero, y es con él con quien tienen el deber o la prohibición, no con quien se encuentra sentada a más de 10 metros de allí. De manera que, si se utiliza la causalidad próxima, hay que excluir la responsabilidad de la compañía de ferrocarriles. Tercero, la llamada causalidad adecuada, que viene a decir que lo que hay que escoger no es necesariamente la causa que esté más próxima en el tiempo al desenlace, sino la que esté más próxima en la regularidad estadística. Si en un 80% de los casos de las concausas A, B, C y D las cosas ocurren por la causa C, habrá que escoger esa. La regularidad estadística nos dice si en efecto lo normal es que tales cosas ocurran por tales causas antecedentes, y se escoge la que la estadística dice, la que dice la verosimilitud, la causalidad adecuada, que sirve para decir, por ejemplo, ¿por qué no?, que el empresario que llevó a sus obreros a trabajar en domingo no es responsable de sus muertes. Muchos de los aquí presentes estarán conmigo en que trabajamos los domingos muchas veces y no nos morimos por ello. Evidentemente, sirve ese criterio para causalidad adecuada para excluir la responsabilidad del empresario. Habrá que buscarlo en otro lugar, las causas que determinaron la explosión del polvorín. Sin embargo, también podríamos decir, oiga, y sí, en un 80% de los casos habrá ocurrido esto, por esta razón. Pero ¿quién nos dice que en este caso concreto no ha ocurrido por una de las restantes? La A o la B o la D. Y por eso es por lo que, en definitiva, las sentencias de los tribunales en los últimos tiempos vienen a decir que es preferible huir de exclusivismos doctrinales y teorías y acudir a aquella causa que el buen sentido del caso concreto señale como determinante. Es algo que se podría denominar causalidad eficiente, con lo cual completamos 4 criterios dentro de estos clásicos: la equivalencia de las condiciones, la causalidad próxima, la causalidad adecuada y la causalidad eficiente. Y ahora, a jugar para escoger qué criterio es el determinante en cada caso. Y tengas en cuenta una cosa muy importante en derecho, y es que, decía yo antes, ácido sulfúrico más hidróxido de sodio da sulfato sódico. Claro, lo que es la causa en sentido experimental, eso es física, eso es química, eso es biología, eso no se discute. Eso, si ha quedado probado en cada caso concreto, es materia del juez de instancia. Eso no se puede luego discutir en casación ante los tribunales últimos del ranking. Son cuestiones de hecho, y las cuestiones de hecho quedan probadas y no se discuten arriba. Quedan probadas abajo en las instancias. Lo que son quaestio iuris auténticamente será de lo que estamos hablando. Jurídicamente, ¿a quién atribuimos el resultado? ¿A cuál de las concausas? Por eso es importante todo esto de lo que estamos hablando de cara a seleccionar adecuadamente el criterio de imputación. Y junto a estos 4 que podrían ser los que a mí me gusta decir a mis alumnos son los cables de alta tensión de la relación de causalidad en sentido jurídico, en los últimos tiempos, anunciaba yo antes, últimos 30, 35, 40 años, se ha importado desde el derecho penal, particularmente desde el derecho penal alemán, lo que son los llamados criterios de imputación objetiva,
que sirven, desde luego, ayudan bastante para redondear el argumento y seleccionar adecuadamente las concausas. Fue el profesor Pantaleón quien, con ocasión del libro centenario del Código Civil Español, brindó esa oportunidad y ciertamente tuvo bastante éxito. En los últimos tiempos ha venido el tío Paco con las rebajas, si me permiten la expresión, a decir que, sin embargo, la cosa no es para tanto. Ayudan estos criterios, ayudan, digamos, cosméticamente, arropan los argumentos para escoger los criterios concretos y correctos. Pero ¿acaso se venían utilizando ya, gracias a esos cables de alta tensión argumentales, la causalidad próxima, la adecuada, etcétera, aunque los jueces no los denominasen como ahora se denominan, criterios de imputación objetiva? ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Pues me estoy refiriendo a que sirven, como dice el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Marín Castán, sirven más para desimputar que para imputar. Sirven para tachar de la lista alguna de las concausas y decir esta no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el criterio llamado del riesgo general de la vida. Vamos a ver, si un señor no llega a tomar el vuelo a tiempo por un accidente sin importancia del taxi camino del aeropuerto y se ve obligado a tomar el vuelo siguiente, y ese justo es el que se estrella en mitad del mar, no podremos decir que quien provocó el accidente de taxi responde de las consecuencias últimas, incluida la muerte de este pasajero. Hay riesgos que la vida comporta por sí misma. La vida comporta riesgos en sí misma, y no hay que andar buscando responsables. No hay que andar buscando polvos de culpa, como dice la doctrina francesa de los últimos años. Quien pisa un juguetito en el pasillo de la casa en la que le invitan a cenar, pues tal vez en Estados Unidos sí anda buscando la responsabilidad de quien le invitó a cenar. Pero en España, una sentencia del año 2007 dijo que se siente, pero la vida comporta riesgos por sí misma. Riesgo general de la vida. Tropezar con el juguete. La prohibición de regreso, otro criterio interesante. El caballero cazador que deja su escopeta de caza cargada encima de la barra de ese bar y se va al baño. Pero en ese momento está habiendo una pelea, una trifusca, una discusión importante en ese establecimiento, y uno de ellos toma la escopeta y da muerte a otro. Pues bien, el criterio de la prohibición de regreso dice que no se puede regresar al inicio del proceso causal si entre medias interviene la conducta dolosa, intencionada de un tercero. Es negligente, sí, quien pone la escopeta encima de la barra, pero es una conducta de mucha mayor gravedad que incide en el proceso causal, la del tercero que la toma para dar muerte a otra persona. Evidentemente, prohibición de regreso. Y tal vez eso es, aunque no lo dijera el Tribunal Supremo, lo que se utilizó para excluir la responsabilidad del Hotel Corona de Aragón. Aquel pavoroso incendio y las muertes de aquellas 78 personas no vinieron por el pequeño fuego de la cocina, sino por el material colocado por la organización terrorista y que dio lugar a lo que dio lugar. De la misma manera que Banca Catalana no tenía que responder de aquel comportamiento del administrador infiel. Sí, se había equivocado al poner la fecha, pero aunque no se hubiera equivocado, el daño se habría provocado igual. Le habrían pagado el cheque. Y por lo tanto, la responsabilidad es de él, no del banco que le paga. Y por ejemplo, también es interesante, ustedes podrán ver en el libro otros, pero estoy seleccionando los que me parecen más reveladores de lo que estoy tratando de transmitirles, el criterio de la norma fundamentadora de la responsabilidad. Cada vez que exigimos daños y perjuicios o demandamos daños y perjuicios, es porque ha habido una violación de una norma. Bien, pues ¿a quién está protegiendo esa norma? Si no es a la víctima del daño, habrá que excluir la responsabilidad del demandado. Por ejemplo, está claro que no hay que trabajar en domingo, o mejor, no hay que obligar a los trabajadores a que vayan el domingo a trabajar. Pero la norma del descanso dominical no está para proteger la vida de los trabajadores. Las causas que determinaron la explosión del polvorín son las determinantes también de las muertes lamentables de aquellos obreros.
la norma fundamentadora de la responsabilidad, que en el Estatuto de los Trabajadores dice que los domingos se descansa. Sí, pero eso está para otra cosa. Como también la norma que prohíbe a los empleados del ferrocarril en Long Island ayudar a subir en marcha a los pasajeros, está para proteger a los pasajeros que se quieren subir en marcha, no a la señorita Palsgraf que está sentada cerca de 20 metros allá. Pero ven, se consigue el mismo resultado con este criterio de imputación objetiva que habríamos obtenido y que obtuvo el Tribunal de Nueva York en 1928 para decir causalidad próxima. Está demasiado lejos en la lógica y en la distancia la víctima del daño en relación con la violación de una norma que es la de no subir al coche, al tren. Bien, en conclusión, a mi entender, y no soy el único, desde luego, el profesor Ricardo de Ángel Yáguez, que es, debo decir, el gran maestro de la responsabilidad civil extracontractual en este país, escribió hace poco, no demasiados años, que los llamados criterios de imputación objetiva son indudablemente útiles, pero también comportan un cierto juego de logomaquia, juego de conceptos, de significantes que ocultan el mensaje o el significado. Porque si en efecto llegamos a la conclusión de que no debe responder el Hotel Corona de Aragón, porque la lógica de las cosas, la causalidad adecuada, dice que esos incendios así de grandes es lógico que se produzcan por el material deflagrante e inflamable que había en la cocina y no por el fueguecillo que originó la sartén cuando freía unos churros. Eso se resuelve con la causalidad adecuada, pese a que en los últimos tiempos se prefiera utilizar un criterio de imputación objetiva diferente o pretendidamente diferente. ¿Para qué queremos la prohibición de regreso? Si realmente, es decir, que impide retroceder en la cadena causal al inicio del proceso, el fueguecito, si lo que importa es que ha habido una inmiscusión voluntariamente llevada a cabo por un tercero, el terrorista que puso allí. Llegamos a la misma conclusión. Causalidad adecuada y prohibición de regreso conduce al mismo resultado. Eso sí, la prohibición de regreso, criterio de imputación, digamos, más moderno, sirve para maquillar, para adornar, ayuda al argumento técnico de toda la vida, al clásico. De la misma manera que, repito, aquellos trabajadores no murieron por trabajar en domingo, pese a que había habido una norma fundamentadora de la responsabilidad que estaba mal invocada. La norma no llevar a los trabajadores a trabajar en domingo está para otra cosa. Sin embargo, la lógica, la causalidad adecuada nos conduce también al resultado de que el empresario que les llevó nada tiene que ver con el resultado dañoso, sino las causas que provocaron la explosión del polvorín cercano. Esto es en suma, en resumidas cuentas, lo que significa el análisis de la relación de causalidad. Un primer paso, la causalidad en sentido experimental, que nos dice que si quitas una, el resultado no se produce, ciertamente. Y eso es física, repito, eso es física, biología, química, geología, lo que tenga que ser, y eso no se discute en los tribunales de casación. Eso se prueba en la instancia, la prueba propiamente dicha de lo experimental. Lo que ya es una cuestión de derecho, y lo que el jurista tiene que decidir es cuál de ellas se escogen para imputar el resultado dañoso. Y eso sí, es materia de casación. Este es un producto editorial derivado de la obra Responsabilidad Civil Extracontractual Parte General, Delimitación y especies, elementos, efectos o consecuencias de la editorial Dickinson. Único libro que se encuentra permanentemente actualizado por una edición anual desde el año 2015. Su autor, don Mariano Izquierdo Tolsada, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y consejero de la firma de abogados Cuatro Casas. Este producto editorial, que adopta la forma de curso, responde a la estructura de la precitada obra y cuenta con el aval del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, centro de estudios superiores especializado en responsabilidad civil, fundado por la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena en el año 1892.
centro depositario de la tradición universitaria de este real sitio desde tiempos de Felipe II.